We are live and recording. Awesome. Super excited to be here. Thank you, doctor. So I'm going to go ahead and introduce you. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Como les conté al principio de la presentación, estamos muy contentos de traer esta nueva tecnología a América Latina. Estamos muy contentos de que ustedes nos puedan acompañar en esta noche de este día miércoles. Tenemos con nosotros al doctor Matthew Martin. El doctor Matthew Martin es un doctor, es un optómetra de Michigan. Tiene una práctica privada hace más de 20 años. Es especialista en ortoqueratología. Ha adaptado a pacientes en ortoqueratología desde el año 2001. Es fellow de la Academia de Ortoquá de Estados Unidos desde el 2003 y adapta de 2 a 3 pacientes diariamente de ortoqueratología. Así que para mí es un gran orgullo poder tener al Dr. Matthew Martin con nosotros. Dr. Matthew, I'm going to give you the microphone and allow you and Dr. Davila to take this presentation further. Excellent. Thank you so much. I am very excited to have the opportunity to speak with everyone tonight. Buenas noches. El doctor Matthew está súper contento de estar con ustedes y les da la bienvenida. Today we're going to be talking about myopia control and very specifically about orthokeratology's role in myopia control. Esta noche vamos a hablar del control de la miopía, específicamente el rol de la ortoqueratología en el control de la miopía. Start out saying a little bit about me. I have a private practice. I've been in private practice for 20 years. El doctor ha estado en práctica privada por 20 años. I started doing myopia control and Ortho-K in 2001. It took off wonderfully at my practice, and I was awarded fellowship in the American Academy of Ortokeratology and Myopia Control in 2003. Comencé a trabajar Ortoquá en el 2001. Nos fue tan bien que ya para el 2003 éramos fellow de la Academia Americana de Ortoqueratología y Control de la Miopía. I have the pleasure of speaking both nationally and internationally on the subject of myopia control with an emphasis on Ortho-K. And I'm involved with the fellowship committee for the AAOMC, which is the academy I mentioned earlier. El doctor es un speaker nacional e internacional, específicamente en el tema del rol de la Ortoquá en control de miopía, y es miembro del board de la Academia Americana de Ortoqueratología y Control de la Miopía. I am also a part of a company called Mission Myopia Management, which is dedicated to helping doctors implement myopia control and orthokeratology in their practices. Y el doctor Martin también es un miembro fundador de la compañía que se llama Mission Myopia Management. Es una compañía dedicada a ayudar a los doctores a implementar lo que es ortoqueratología y el control de la miopía en sus prácticas. So let's start out talking about the importance of myopia. Why are we worried about myopia? Empecemos hablando de la importancia de la miopía. ¿Por qué debe preocuparnos a nosotros la miopía? High myopia specifically increases the risk of some very important and very serious pathologies. So we know that retinal pathologies increase dramatically when people are highly myopic. Things like retinal tears, retinal holes, and retinal schisis all become very dramatic factors. La miopía alta aumenta la probabilidad de condiciones oculares severas o serias, incluyendo las patologías retinianas. Aumenta, como pueden ver, 7.8 veces el riesgo de tener agujeros, roturas y desprendimientos de retina. Friday of last week in my office, I handled a rhegmatogenous retinal detachment on a woman in her 50s. Now, she was not someone who I had worked with, who was suffering from a retinal detachment related to her very high -7 prescription. Tan pronto como el viernes de la semana pasada, tuve que manejar una paciente femenina de 50 y pico de años con un desprendimiento de retina debido a la miopía alta que sufría. We also see a dramatic increase in cataracts, specifically nuclear sclerotic cataracts and posterior subcapsular cataracts.
También hemos visto un aumento dramático en las cataratas en pacientes miopes altos, específicamente en esclerosis nuclear y catarata posterior subcapsular. And the risk of glaucoma increases by close to 15% or 15 times more risk for developing glaucoma in patients who are above -5 and -7. Y también el riesgo de glaucoma aumenta 14.4 veces, casi 15 veces con respecto a la gente normal, una vez que tenemos miopía alta. Y cuando hablamos de miopía alta, estamos hablando de miopía de más de 5 dioptrías. You'll see a quote here from the Brian Holden Vision Institute, where they're saying that reducing the progression of myopia could reduce the prevalence of high myopia. And I'm telling you that there's no question in my mind that reducing the progression leads to significantly less high myopia. Aquí vemos una cita del doctor Brian Holden, donde él comenta de que reducir la razón del progreso de la miopía por un 50% nos llevaría a reducir la prevalencia de la miopía alta para un 90%. Y el doctor Matthew nos dice que él está totalmente convencido de que eso es algo cierto y que es algo que tenemos que tener pendiente. Putting aside the fact that increased myopia can cause retinal pathology and can also cause cataracts and can also cause increases in glaucoma. Poniendo aparte el hecho de que la miopía alta, como vimos y discutimos, aumenta el riesgo de desprendimientos de retina, de glaucoma y de cataratas. Being highly myopic can also be incredibly inconvenient and even dangerous. One of my patients told me a story of a situation where they actually jumped out of a boat to go swimming, and because they're a -7 in one eye and a -9 in the other eye, they were actually unable, once they swam about 30 yards away, to find the boat. Aparte, como comentó el doctor, aparte del peligro con respecto a lo que trae la miopía alta, también la miopía significativa puede ser bastante inconveniente y hasta peligrosa. Uno de sus pacientes le estaba comentando de un paciente que era -7 en un ojo y -9 en el otro, de que él estaba en un bote, salió a nadar, se le dejó básicamente 30 metros y lo peligroso que era de que una vez que se había alejado sin corrección, básicamente se hacía casi imposible volver al bote a donde estaba y ver su localización. Obviamente nos preocuparía esto, estar lejos del bote y mar abierto en un lago por sí mismo. So while I think it's important that we talk about pathology, we need to remember just how devastating, or at least how life-affecting it is when you're highly nearsighted. Y el mensaje aquí es que independientemente de la patología que puede ser la miopía, veamos cómo afecta el diario vivir de cada paciente el ser miope alto. So let's talk for a moment about the main methods of proactive myopia management or myopia control. We really have 3 methods for doing this. Vamos a hablar un momentito de cuáles son los 3 principales métodos para manejar proactivamente la miopía. One of the ways is by using peripheral defocus contact lenses. And another, you go. Una de las maneras es utilizar lentes de contacto con defoco. Another method is using pharmacological agents like atropine. El segundo, utilizar agentes farmacológicos como la atropina. And the fan favorite in my office, what all my patients love, which is ortoqueratology. Y el que tiene muchos fanáticos y el favorito de los que decía el doctor Matthew es la ortoqueratología. So each of these different methods has pros and cons to them. Cada uno de estas intervenciones tiene sus pros y sus contras. So when I fit patients into peripheral defocused soft contact lenses, the biggest complaints of my patients are blurred daytime vision, headaches, and halos. Por ejemplo, en el caso de los lentes de contacto bifocales o multifocales,
Los contras en un caso como este sería de que muchas veces estos tipos de pacientes se quejan de la moción borrosa potencial durante todo el día, dolores de cabeza y hasta halos de luz. Atropine, which is another way that we can control myopic progression, also has side effects. La atropina, que es otro tipo de intervención para trabajar el control de la miopía, pues también tiene sus efectos secundarios. One of the things that's difficult about atropine is it can be hard to get in some countries, and it can be hard to get in non-preserved form. Uno de los problemas con la atropina es que puede ser difícil conseguirse en algunos países y además de eso pues, puede ser difícil conseguir las diferentes concentraciones y las diferentes formulaciones que se pueden hacer. Also, patients have complaints about glare and photophobia associated with atropine. Y los pacientes también muchas veces tienen que están bajo atropina, tienen quejas de fotofobia, ¿verdad? Por la pupila dilatada y de reflejo, el famoso glare. With our atropine patients, we also have to put them into a bifocal lens, and they almost always require a transition lens because of the brightness outside. En el caso de la práctica del doctor Matthew, muchas veces esos pacientes que están en atropina los ponen en un lente de contacto multifocal también como parte del tratamiento, y lo otro es que se les recomienda muchas veces un espejuelo, en este caso que tenga un lente, por ejemplo, transition, de manera que pueda protegerse entonces ese ojo del efecto de la pupila grande y la luz que está entrando. In my office, my patients prefer orthokeratology. En su oficina, los pacientes usualmente prefieren Ortoqueratología y es lo más que se hace. Why do they prefer orthokeratology? Correction-free, clear daytime vision. Patients and parents prefer it. And there was a study done in 2005 by Lipson et al., where they found 68% of patients preferred Ortho-K over all other treatment options. ¿Por qué prefieren ortoqueratología? Primero que es libre de corrección en el momento. Una vez que usted se quita sus bordes, no tiene que usar nada. Obviamente la visión es clara durante todo el día. Los pacientes y los papás y los pacientes lo prefieren. Y lo que él ve en su práctica diaria va consono al estudio que hizo Lipson en el 2005, donde en de las diferentes intervenciones quizás un 68% prefería la ortoqueratología. I am here to tell you that in my office, it's almost 100% of my patients prefer Ortho-K over other modalities. Él nos dice que en su experiencia y en su práctica casi el 100% de los pacientes prefiere usar ortoqueratología antes que otro tipo de intervención o modalidad. Why Ortho-K? Ortho-K is really excellent for children who play sports like soccer, basketball, baseball, and swimming. Porque la ortoqueratología es excelente, como ustedes saben, para deportes como el fútbol, el baloncesto, la pelota, el béisbol y nadar. Is it safe? Ortho-K, like any contact lens, overnight Ortho-K comes with certain risks, such as microbial keratitis. La pregunta es segura la ortoqueratología? Pero como todos sabemos, como cualquier modalidad o intervención de lentes de contacto, en este caso la ortoqueratología al dormir con estos lentes, viene con cierto tipo de riesgo, y uno de esos riesgos es la keratitis microbiana. A study was performed assessing the risk of microbial keratitis by Bullimore et al., and their conclusion was that the risk of microbial keratitis is approximately the same as that for any other overnight contact lens. Bullimore hizo un estudio en el cual se estaba evaluando cuál es el riesgo de adquirir keratitis microbiana. Ese estudio lo que decía era que el riesgo de adquirir keratitis microbiana utilizando lentes de ortoqueratología era básicamente lo mismo que utilizar cualquier otro tipo de lente de contacto para dormir, por ejemplo, lente de contacto blando. In my office, knock on wood, we have had fantastic safety
associated with Ortho-K. It has been actually better than soft contact lenses for infection and for safety concerns. En su oficina, dice toca madera, el riesgo, bueno, los eventos con respecto a keratitis microbiana tiene un perfil o ha sido muy, inclusive mejor la estadística con respecto al uso de lentes de contacto blandos. Is it effective? The SMART study, which was performed in 2015 by Davis et al., concluded that Ortho-K was effective in reducing axial elongation when using the Euclid Emerald lens. La pregunta es efectivo? El estudio SMART, que lo hizo Davis y compañía en el 2015, una de sus conclusiones es que la ortoqueratología es efectiva en reducir, o sea, comparando con un control, la elongación o que crezca el globo ocular, utilizando lentes, específicamente el lente Emerald. As a matter of fact, I think it's important to note that atropine, Ortho-K, and peripheral defocus contact lenses all have approximately the same reduction in axial elongation. So they all work pretty well. And the Euclid study, the SMART study, was very strong in its recommendation on the fact that that Ortho-K reduces axial elongation. Importante, y el doctor Martín especificar que las tres intervenciones más comunes que, como se mencionó anteriormente, lentes de contacto blandos con desfoco, utilizar atropina y utilizar Orto-K, en términos de porcentaje de reducción de esa elongación que puede surgir en el globo ocular, están bastante similares en términos de por ciento, lo cual los hace bastante efectivos. En el caso de ese estudio SMART se hizo con los lentes Emerald, y obviamente el resultado que arrojó es que era extremadamente efectivo, sin problema y con básicamente ningún problema. The hardest part of Ortho-K, fitting Ortho-K in your office, is simply getting started. La parte más difícil de hacer Orto-K es sencillamente empezar. Y yo estoy de acuerdo con el doctor en lo que ha dicho, pero en esto estoy súper de acuerdo, porque muchas veces sencillamente empezar es la barrera que creamos nosotros mismos. There are three basic methods for fitting Ortho-K in your office. Hay básicamente tres métodos para empezar a hacer Orto-K en su oficina. There is the method of using a fit set, which requires a fit set and a fitting guide and knowledge of the Ortho-K design. El primero es utilizar un set o una caja de prueba, y obviamente de esta manera les requiere que tengan una caja de prueba en su oficina, además de una guía de cómo manejar y cómo trabajar el diseño, y además de conocer el diseño. There are topography-based software designing methods, which require software and advanced knowledge of Ortho-K lens design. También existe diseños de Orto-K, básicamente que se hacen con un software específico. Obviamente el problema de esto es que requiere que usted tenga el software, que lo integres con un software específico, y además de eso, de que tengas un conocimiento avanzado del diseño para poder entonces construirlo y manejarlo. And then there is empirical fitting, which is by far and away the easiest method. Y número 3, la adaptación empírica, que es por todo el método más sencillo de los tres. So let's talk about empirical fitting. Y vamos a hablar vamos a hablar en el caso de Euclid de la manera de adaptar empíricamente. So empirical ordering through Euclid is as easy as 1, 2, 3. Es tan fácil como 1, 2, 3, hacer la orden. Perform refraction. Hacemos una refracción, no autorrefractor, una refracción al aire.
acquire manual or simulated K readings, I prefer to suggest you do simulated K readings off a topographer. Podemos utilizar un queratómetro, las queratometrías manuales, o utilizar la queratometría simulada del topógrafo, y él prefiere la del topógrafo. And then measuring the horizontal visible iris diameter. Y medir el diámetro horizontal visible del iris. And that can be acquired off of the topographer or off of a handheld ruler or tool. Y eso lo podemos obtener utilizando una pequeña regla milimétrica, tan sencillo como eso, o muchos topógrafos tienen una regla para medir el HMID. And we'll come back to that and touch base on those things again here. Y dentro de poco vamos a repasar esos tres pasos de nuevo. So one of the things that a lot of people who want to start doing Ortho-K struggle with is how to prepare their office. Una de las cosas como que más trabajo le da a la gente o los doctores que quieren entrar a ortoqueratología es cómo preparar su práctica para hacer Ortoc. So how do you prepare your office for Ortho-K? ¿Y cómo usted la prepararía, su oficina? So the first thing that I suggest to doctors is that they sit down with their staff and explain to them in simple and easy to understand terms. They should discuss the pros and cons of Ortho-K. Lo primero que tiene que hacer es sentarse con su staff, explicarle qué es la Ortoc, explicarle lo fácil que es hacer y explicarle en términos sencillos para que ellos entiendan. The doctor needs to discuss with their staff the concept of peripheral defocus and axial elongation. Se le puede explicar al staff en los conceptos de elongación o alargamiento del eje visual, y además de eso el concepto de el desenfoque periférico. And I suggest doctors make this very simple for their staff and tell the staff that peripheral light rays falling in front of the peripheral retina help to slow the progression of nearsightedness. Obviamente la idea es que usted le explique estos conceptos de una manera sencilla a su staff. Por ejemplo, en el caso de lentes de Ortoc y de lentes blandos multifocales, lo que queremos es que los rayos periféricos que entran en la retina pudieran de alguna manera controlar el aumento de la miopía o la elongación del globo ocular. And then it's very important to discuss with your staff who makes a good patient for Ortho-K. Y también, obviamente, uno de los puntos más importantes es discutir quién es el candidato ideal para hacer ortoqueratología. So who does make a good candidate for Ortho-K? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son los buenos candidatos? The ideal prescription to start is between -1 and -5 diopters. Lo ideal para empezar entre -1 a -5 dioptrías. Myopia should be greater than the astigmatism. Más miopía que astigmatismo en la receta. In Ks between 41 and 45 diopters. Las queratometrías entre 41 y 45. Can you do Ortho-K beyond these limitations? Yes, but not to start. La pregunta es, ¿podemos hacer Ortoc más allá de estos límites? La contestación es sí, y quiero enfatizar grandemente esto, pero no para empezar con esos tipos de casos. I tell doctors who are just getting into Ortho-K to do some easy cases first for success, confidence, and profit. Y el mejor ejemplo que puede dar el doctor Matthew, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, es cuando vaya a empezar a hacer Ortoc, busque casos fáciles, de manera que usted pueda tener unos buenos resultados y una buena ganancia con esos casos de una manera exitosa. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Qué le quiere decir el doctor Matthew? Que le decimos siempre, empiece con un paciente -1, -2, y el primer caso que tenga es un -5 con 4 dioptrías de astigmatismo. No se complique la vida. Tan sencillo como empezar con casos sencillos, que tengan buenos resultados,
haga dinero y va adquiriendo experiencia y confianza. One of the mistakes that I made when I first started was I took on a patient who was a -8, -3, axes 180. Uno de los primeros errores que cometió fue empezar con un paciente que era -8, -3, eje 180. She was one of my first 10 patients. Uno de sus primeros 10 pacientes. She is still a patient and she is very happy with her Ortho-K. Sigue siendo paciente del doctor y está feliz con su ortoqueratología. But when we were first getting started, I spent more time with her than I did with my wife. Pero cuando empezó con el paciente, tuvo más tiempo con ella que con la esposa. So if you stay to these parameters for the first 10 to 15 patients, you'll be a lot happier. De manera que usted empieza con este tipo de parámetros, esos primeros 10 a 15 pacientes, va a ser feliz y va a tener buenos casos, va a tener buena ganancia y va a tener buenos resultados. So where do we find these candidates? ¿Dónde podemos conseguir esos primeros candidatos, esos primeros pacientes para crear una base y para crear confianza? I suggest you consider doing what we did. We chose to crowdsource with our staff. Él sugiere que fue lo que ellos hicieron, una cosa bien sencilla, que era pues invitar a sus pacientes a un almuerzo y hablando, a su staff, perdóneme, a invitar al staff completo a un almuerzo y básicamente de la misma gente de su staff, de sus familiares, amistades, gente cercana, conseguir ese grupo de gente ideal o candidatos ideales para hacer la Ortoqueratología. So what I suggest you do is take your staff to lunch, buy them a nice meal, and then start helping them to figure out who your candidate should be. Y como le repetimos, la idea es llevarlos a un buen almuerzo, discutan con ellos todo lo que estamos hablando y que ellos le ayuden a escoger cuáles son esos pacientes ideales, los primeros 10 a 15 pacientes iniciales. No one knows your patients better than your receptionist, your technician, your insurance person, and your frame stylist or optician. Recuerden que es importante que nadie conoce mejor sus pacientes que la gente, que su staff. Desde que trabaja haciendo la facturación médica, la persona que trabaja, el óptico que trabaja con las monturas, la persona que trabaja atendiendo al paciente, ellos son los que conocen el diario de sus pacientes. So once your staff is helping you, I suggest you start to make a list. This may take as much as 90 days. Mientras sus pacientes usted está buscando sus pacientes con el staff, le sugiere que hagan una lista. Y dice que esto de lo que vamos a hacer puede tomar hasta 90 días. So you want to have your staff help you find families with nearsighted children? Quiere que el staff le consiga familias con niños miopes. I always suggest you look for professional families. So families where there's an engineer, a chemist, an accountant, someone who spends a lot of time on the computer or has a pretty high degree of education. Pacientes familiares que son profesionales como ingenieros químicos y contadores. Recuerden que este tipo de pacientes que están altamente educados pasan mucho tiempo utilizando computadoras. The vast majority of the time, professional families will have nearsighted children. Y en la mayoría de esos casos de esos papás que están trabajando todo el tiempo, pues ellos tendrán hijos que son miopes. And I always suggest that we look for kids who play sports like football, baseball, basketball, swimming. Y también es importante, otro sitio donde consigue sus pacientes es, obviamente, buscar niños que están en sus oficinas que practican algún deporte, como es el fútbol, la pelota, el baloncesto y la natación. And I think it's important to look for coaches as well, football coaches, baseball coaches. Those people work with children all the time and they see kids who are struggling to see the football or they're struggling to see the baseball. Those coaches will help you to find the candidates that need your help. Y otra idea buena también es hablar con los coaches de los diferentes equipos de deporte cerca de su hogar, porque ellos conocen estos niños que tienen problemas
por la miopía, que tienen problemas de que por su visión no pueden hacer lo que quieren hacer, y sería entonces una excelente manera de referir pacientes o de adquirir pacientes. Don't forget adults who are active in sports and who may not want refractive surgery. Otra área en la cual podemos entrarle a pacientes que quieren hacer ortocaje, pacientes que son ya adultos, pero que estén extremadamente activos en los deportes y que tengan miedo, por ejemplo, a hacerse cirugías refractivas. Entonces, el paciente que es miope, usted le pregunta, nunca le interesa la refractiva, pero quisiera estar vuelto a los deportes, le interesa hacerse ortocaje. Today in my office, I did a 1-week Ortho-K follow-up on a 26-year-old welder. Hoy el doctor nos comenta que estuvo hoy con un seguimiento de un paciente de 26 años de edad, pero su profesión es soldador. He did not want to wear glasses underneath his safety glasses, and this was a great choice for him. En su caso, la razón de hacerse ortocaje era sencillamente no le gustaba usar espejuelos debajo de los gafas de seguridad y de la careta, no sé si ustedes dicen careta en español también, o la máscara que se usa los soldadores. Obviamente el mero hecho de poder trabajar simplemente con las gafas de seguridad y la máscara sin usar espejuelos era cómodo para él, y por esa razón decidió hacerse ortoqueratología. How do you prepare your patients? ¿Cómo preparamos nuestros pacientes? I think it's important to convey the excitement of bringing new technology into your office. Es importante esto desde el punto de vista de manejo de práctica, ¿verdad? Es importante hacerle saber y llevarle lo excitante de nueva tecnología en la oficina. When I come across a good candidate, I tell them, I think you're going to be a perfect candidate, and I think you might love this. Y por decir esos pacientes que conseguimos a diario, si entendemos que es un paciente candidato para ese tipo de tecnología, decirle, mira, yo tengo una tecnología nueva y entiendo que tú eres el candidato perfecto para ella. I tell them the new procedure will slow down the progression of the nearsightedness in their children. Y que le comentemos de que este procedimiento, en el caso de Ortoca, nos va a ayudar a disminuir o desacelerar el progreso de la miopía en los niños. And I tell people that they won't have to wear any glasses or contact lenses during the day. Y obviamente, decirle, eso es una de las ventajas de explicarle, es que tenemos la conveniencia de no utilizar ningún tipo de lente de contacto ni espejuelos durante todo el día. I get them excited about sleeping their way to good vision. Otro que hacemos es, tratamos de excitarlos, de que ellos entiendan los felices que deben estar de poder básicamente dormir para tener una buena visión. I explain to my patients, each and every patient that comes in, that we're going to be bringing this new technology into the office and that it's been done all over the world for 30 plus years, and that our office will be one of the first people in our area to get started. Importante, obviamente, en el caso de que sea de esta manera, decirle, mira, la ortoqueratología es algo que lleva 30 años haciéndose a nivel mundial, es algo seguro, y nosotros somos nuestra oficina es la primera oficina, es una manera de decirlo, es la primera oficina o es una oficina que va a estar trabajando con esta tecnología. De manera que ellos vean que usted está adelante en términos de la tecnología. It's very important when discussing bringing this technology into the office that we talk about good hygiene. Importante enfatizar el hecho de que una buena higiene es extremadamente importante en esta modalidad de lentes de contacto, al igual que otras modalidades de lentes de contacto. I think it's important when discussing Ortho-K with potential patients to tell them that it's the same safety as other lens modalities, but that they have to have good hygiene. Es importante enfatizar de que obviamente es el mismo tipo de seguridad que debemos tener cuando nos lavamos las manos o la higiene, al que utilizar otro tipo de modalidad de lentes de contacto. Which includes making sure that they never use water on their Ortho-K lenses. Que obviamente
que incluye, hay que decirlo de esta manera, la importancia de que no utilicemos agua del grifo para lavar lentes de contacto, los lentes de ortoqueratología. And reassure them that we'll be using hydrogen peroxide solution for cleaning, which kills bugs and bacteria. Y dejarles saber también que podemos utilizar tipos de soluciones de mantenimiento como de peróxido, los cuales son capaces de matar todo tipo de bacterias que pueda estar en ese lente. Now, once you've hit 20 people on your list, then it's time to get started. Una vez que ya habló con su staff, buscaron en su récord, ya logramos tener una lista de 20 pacientes, pues ya es el momento de comenzar. So the first step is to set up an account with Euclid. Muy bien, lo primero que tienen que hacer es hacer una cuenta con Euclid, en el caso pues, nosotros con Spectrum International. And I tell people that it's very important to start with either a staff member or the member of a family member of a staff member. Lo ideal sería siempre entonces comenzar con una persona que sea de su propio staff o que sea familiar de alguien de su staff. Not this kind of staff member. No ese que esté, no el gatito que tiene ese tipo de staff member, sino los humanos actuales. This kind of staff member. Este que está acá. Preferably a receptionist or a technician. Lo ideal sería la recepcionista o una de las técnicas oftálmicas de la oficina. Once you fit them in Ortho-K and they get excited about it, they'll be telling everyone who comes through the door. La idea es que una vez que usted pueda adaptar uno de esos tipos de pacientes, ellos van a estar extremadamente felices diciéndole a todo el mundo lo que le hicieron por sus ojos y cómo trabajar la ortoqueratología. So what things do you need to get started? You need a refraction and best corrected visual acuity. ¿Qué hace falta para comenzar? Pues primero, una refracción y la mejor agudeza visual corregida. Baseline topographies so that you can do pre and post wear maps. Debemos hacer una topografía de base, de manera que podamos hacer topografía pre y post. On the right-hand side here, you'll see pre, post, and differential axial maps on the top, and pre, post, and differential tangential maps. En la gráfica superior puede ver pre, post y mapa diferencial de mapa tangencial, y en la parte inferior el pre, post y mapa diferencial en el mapa tangencial abajo y hacia arriba. And then it's very important to get the horizontal visual iris diameter. Y es extremadamente importante obtener el diámetro horizontal visible del iris. Because size does matter. Porque sí, el tamaño sí importa. So the next step is to pick up the phone and call Euclid. El próximo caso es, pues, agarrar el teléfono y llamar en este caso, llamar a Spectrum International. You will give them the refraction, the Ks, and the HVID. Le da la refracción, keratometría y el diámetro horizontal visible del iris. And they will design an Ortho-K lens for you. Y él va a diseñar un lente de ortoqueratología para ustedes. Euclid can help you with your Ortho-K myopia management success. Euclid obviamente puede ayudarlo con su clínica de Ortoca y manejo de la miopía. Their empirical ordering system has a 80% first order success rate. Para que tengan idea, el sistema de ordenar empíricamente de Euclid tiene un 80% de que el primer par de lentes sea el adecuado. And a second lens success rate of 90% or better. Y el segundo lente, una razón de que sea excelente, de un 90%. But can they do a toric Ortho-K patient?
Pero la pregunta que tenemos, ¿puede Euclid hacer ortocatólica? In the map here, you'll see that this patient has 3 diopters of astigmatism. En este mapa podemos ver que este caso está corriendo 3 dioptrías de astigmatismo. Yes, Euclid can make a toric lens. They have an emerald toric, and it works exceptionally well. Sí, la conclusión es sí. Nosotros podemos trabajar con un lente que se llama emerald tórico y es ideal para pacientes con alta cantidad de astigmatismo. They recently did a toric lens for me for a patient who was a -1, -3 axis 180, and we were successful. El doctor nos comenta como ejemplo, él tiene un caso de un lente recientemente que le enviaron, un emerald tórico. La receta era -1, -3 a eje 180. Obviamente ese es el tipo de caso con el que usted no empieza. Recuerde que la regla que él dio fue más miopía que astigmatismo. Ahora, esto es un caso que hay más astigmatismo que miopía, pero ya después de que usted tiene experiencia puede trabajar casos como estos. En ese caso, un caso de emerald tórico, emerald de manera tórica para poder trabajar la situación. My advice for people is that we really need to try. Ortho-K is something that I think everyone can be successful with. El doctor entiende de que la Ortoqueratología es algo con el cual cualquier doctor o cualquier proveedor de servicios de salud visuales puede trabajar sin problema alguno. The excitement of my patients is amazing. People really love the idea of wearing a lens at night and then not having to wear any glasses or contact lenses during the day. Y los pacientes van a estar extremadamente contentos por el mero hecho de cómo ellos ven y el hecho de que no tienen que usar ningún tipo de lente de contacto ni espejuelos durante el día. It is easily the most fun that you can have in eye care. Y él dice que su experiencia que es básicamente el área más divertida de toda su práctica, de toda su carrera, la ortoqueratología. If you have questions, I can be reached at auburnoptical@gmail.com or matthew@missionmyopiacontrol.com. Si tiene alguna pregunta, aquí tienen los correos electrónicos del doctor Matthew y se puede comunicar tanto a uno como al otro para cualquier pregunta en confianza. Está para ayudarlos y atenderlos con sus preguntas. That concludes what I have to say. Were we able to take some questions and answers? Yes, Dr. Matthew, I have multiple questions from a lot of participants. We had a lot of participation from people. I think people now have the bug of Ortoqueratología planted in them. So I'm going to talk to them for a second. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que ustedes nos hicieron durante el evento. Esto era una abrebocas solamente. Ese es el principio de la ortoqueratología. ¿Por qué lo debemos utilizar? Queremos que todo el mundo empiece a utilizar este sistema, al igual que los lentes esclerales hace 15 años. Les estamos diciendo, este es el futuro de la contactología especializada. Muchos doctores siguen peleando contra el Internet, siguen peleando contra los referidos, y esta es una excelente herramienta para que usted trabaje con el oftalmólogo de su área, para que usted pueda hacer una cosa diferente por sus pacientes, para que podamos hacer control de la miopía. Lo digo como paciente de -4.25 y -4.50. Ojalá yo hubiera tenido esta oportunidad cuando estaba niño. Así que voy a tomar algunas preguntas. Dr. Matthew, they have multiple questions. Is there any paper about Ortoqueratología security, like meta-analysis, like a deep analysis of the Ortoqueratología security on patients? Safety and efficacy, is that what you're going for? That is correct. Yeah, there's a number of, they've done a number of things. The Bullimore is the big one. That was a wide-ranging study, and they drew from a lot of different practices. If someone wants to email me, I can maybe put something together. The American Academy of Ortoqueratology and the International Orthoqueratology Academy have a website that you can go to that has a section that lists a lot of those studies so that you can go out and read those. Perfecto. El doctor Matthew nos dice que
que nos va a enviar varios reportajes y varios artículos donde se demuestra la eficacia y la seguridad de estos artículos. Doctor, if you could share those articles with me, I have every single email address of the people that participated in this meeting, so maybe I can share them with them. Yeah, I'm just looking right now to see. You can there's do a that knowledge later. base. Yeah, you can do that later. You can just send it to me during the week and I'll share it with the team. That sounds good. There's another, yes. Felipe. Yes, sir. Si puedo añadir algo. Si quieren metaanálisis con respecto al tema, otra cosa que pueden hacer es entrar a la página del Instituto Internacional de la Miopía, el famoso INI. INI publicó a principios del año pasado sus white papers y es la primera vez que se hace un metaanálisis completo con respecto al tema. Uno de los metaanálisis que se hizo específicamente fue intervenciones para el control de la miopía, y en el paper de intervenciones está Ortoqueratología, el estudio que habla el doctor Matthew, el estudio de Bullenberg, el estudio SMART, y ahí pueden ver todo lo que hay con respecto a metaanálisis de control de miopía y todos los estudios. Y eso es libre de costo, inclusive está en español. Entran a la página del International Myopia Institute, el famoso IMI. Dr. Matthew, we have a question from Kenneth Pinoch. Why do you get headaches with soft lenses with peripheral decenter? Why? Is it something physiological, or is it that the lens is the design? There's something wrong with the design, or it's just the fit overall? So when I was listing that, I was listing the things that patients have reported to me specifically. So those results are going to vary. You know, you could fit someone tomorrow who maybe doesn't experience that. I've just noticed that some of my peripheral defocus patients struggle with the headache aspect a little bit more so than I get with my Ortho-K, or more so than I get with other patients. So again, that's just me giving you some of the things that I get back from my patients. It's not necessarily the be-all, end-all, and I'm not in any way disparaging peripheral defocus contact. I'm just saying that in my experience, I get pretty much the least complaints out of my Ortho-K patients. Bueno, doctor, nos explica que no tiene nada en contra de los lentes blandos con control, con desenfoque en la periferia, sino que eso es lo que le reportan los pacientes. Pero él sabe que son eficaces y que hay muchos productos o muchos doctores que deciden utilizarlo. Another question from Dr. Juan Carlos Lopez Niño. Good evening. What parameters are approved by the FDA in order to fit Ortho-K lenses? So -1 to -4 was what was originally part of that initial FDA improvement or approval on Ortho-K. Astigmatism less than 1.50 diopters. Okay, so -4 to -150, right? So -1 to -4 was the parameters that were originally approved, okay, and less than 150 diopter of SIL. Entonces, Juan Carlos, la aprobación empezó desde -1 a -4 con hasta -1.50 de cilindro. Eso es lo que se tiene para la FDA. Y ahora es hasta -5. Inicialmente hasta -4 y ahora es -5. Sergio Anzueto, buenas noches. Mi nombre es Virginia de Argentina. Mi consulta es para realizar particularmente control de miopía con Orto-K. ¿Qué parámetros deben considerarse? El diámetro pupilar, por ejemplo. ¿Es posible modificar el diámetro de la zona óptica de Euclid? ¿De qué forma se realiza la lente Euclid a través de su diseño de control de miopía? Okay, so there's another question. This is Virginia from Argentina. She has a question about myopia control in Orto-K. What parameters should you consider? Should you consider the pupil diameter, for example? Can you modify the total optical zone of the Euclid lens? And how do you perform myopia control with the Euclid lenses? So you definitely would be wanting to consult with Euclid on their ability to control their treatment zone. So you definitely have to be considering the child's pupillary diameter. Most children have fairly large pupils, and when we look at the post-wear maps, we see that the edge of the treatment zone is very often right
at the edge or inside the edge of most young people's pupils. But you'd want to speak specifically with Euclid on the issue of being able to explore changing that optic zone. I don't want to speak for them or paint them into a corner on that. Does that make sense? Yeah, completely. But Dr. Davila, I think you can piggyback on this because you've done it before. Yeah. Sí, la pregunta, la contestación a la pregunta cuál es la customización. Pues una de las razones por las cuales en el caso de Euclid hay que proveer el HMID o el diámetro horizontal visible del iris es porque ellos pueden, el lente que te crean ellos va a estar afectado por ese tamaño, número uno. O sea que los diámetros no son fijos, los diámetros pueden cambiar. Pero obviamente, no es lo mismo un niño de 6, 7, 8 años con un ojo pequeño a un paciente de 21 años con un ojo totalmente de tamaño adulto. Y sí, el diámetro va a cambiar y la compañía por esa razón es que pide básicamente el HBD. Lo otro que sí puede hacer sí es, y eso yo lo he discutido básicamente con ellos antes, en el caso de que usted entienda de que quiere hacer cambios a la zona óptica, sí puede hacerlo con Euclid, que es una de las ventajas de esta plataforma, si lo comparamos con otras plataformas que son el tamaño es fijo. Porque lo que comentaba el doctor Matthew, ¿verdad? Si queremos que haya un desenfoque periférico y queremos que ese poder entre lo más posible a la zona de la pupila, que podemos darnos el lujo de quizás crear una zona óptica más pequeña, de manera que se cree mejor el desenfoque periférico. Como dijo el doctor Matthew, esto es algo bien sencillo, es un abrebocas, pero más adelante vamos a hacer unos webinars específicamente de cómo usted crea Ortoqueratología para control de miopía versus Ortoqueratología regular. No se preocupen que eso viene por ahí, pero sí para contestar la pregunta de la colega, sí se puede ajustar los diámetros, sí se puede ajustar la zona óptica para que sea mejor para ortoqueratología. Okay, Dr. Paulina Vasquez asks, what is the range, the age range to be fitted with Ortoqueratología? Is there a age range, doctor? Well, you know, so much of that is personal preference. I've fit children as young as 5 years old, and I have patients I've fit who are in their 60s who are still very happy with their Ortho-K lenses. So for me, the range is very broad. So much of the young portion of the range, though, depends on the child's maturity and the parents' involvement. Él dice que no hay un límite de edad, tiene pacientes desde 5 años hasta los 60, es dependiendo de la madurez del niño para utilizar el producto y también la ayuda de los padres, lo mismo para la gente más adulta, así que no hay un rango mínimo o máximo de edad que puede utilizar ortoqueratología. Para hacer un poquito de housekeeping, estoy viendo que mucha gente está escribiendo preguntas en el chat y Felipe las lee del área de preguntas. O sea que si usted desea, los que tengan preguntas, pasen sus preguntas al área donde dice Q&A. La parte inferior dice Q y A. Ahí van las preguntas. Es que las preguntas se graban también. Y si las escribes en el chat y el chat no se graba, después desaparece la pregunta. O sea que estoy viendo muchas preguntas en los chats que no están en la área de preguntas. Así que Felipe, si no ve el chat, no las va a ver. Y para contestar a Héctor, el doctor Héctor Dupay dice el nombre del lugar de referencia es el famoso IMI, International Myopia Institute. Lo puedes buscar así en Google y te aparece y lo tira. Paulina Vasquez asks again, what is the maximum age that you can stop the progression of myopia? Okay, so we see myopia progression of kids into their early 20s. So I often will have children who do really well until they hit their mid-20s. A lot of my children in their mid-20s, at least here in the States, are in college at that time. And then sometimes we have some difficulties with sleep schedule because college students aren't consistent with their sleep. But typically, I'm looking at doing myopia management or myopia control all the way through to the early 20s. Él lo que hace en su práctica es hacer control de miopía y manejo de la miopía hasta los años, hasta que el paciente tiene más o menos 20, 25 años, unas temprana en los 20. Él se da cuenta que cuando los pacientes ya van a la universidad tienen unos desórdenes de
para dormir que quizás no son pacientes ideales para ortoqueratología. Pero entonces él dice que 20, 25 años es la edad que él usualmente trata a estos pacientes. Because we've been doing Ortho-K now at the practice for as long as we have, I've had kids who started out quite young, who have gone all the way through college and have graduated, and being in their mid-20s have gone out of Ortho-K and decided to perhaps get refractive surgery or other options in the surgical realm. También tiene muchos pacientes que ha estado adaptando desde que son niños y una vez ya después van a la universidad, deciden que quizás ya no quieren utilizar más ortoqueratología y cuando son mayores de 20 años en adelante, pues quizás tienen la opción de hacerse cualquier tipo de cirugía refractiva. Marcia Chavez, another doctor, asked, can you do Ortho-K with patients with dry eye? Is it recommended? I have good success on mild to moderate dry eye patients with Ortho-K. They have oftentimes better success than they do with a contact lens because their eye is a closed system at night. So we lube them up real good when we have them put their molds or their Ortho-K lenses in, and we get surprisingly good success for mild to moderately dry eyes. Para contestar la pregunta, él tiene un éxito muy grande en pacientes con ojo seco moderado. Usualmente, él lo que reporta es que como los pacientes duermen con sus lentes, pues tienen sus ojos cerrados. Así que lubrica muy bien esos lentes antes de ser insertados y aparentemente tiene un éxito muy, muy, muy bueno con este tipo de pacientes. Sergio Ansueto from Guatemala. Are all corneas appropriate, and how long should the treatment be? The question of how long should the treatment be, does she mean how long they should sleep in their Ortho-K lenses every night, or Yeah. how many years they should do Ortho-K? No, do they need to sleep with them every night? Yeah, so I tell my patients they need to be getting 6 to 8 hours of sleep a night consistently to have the best success. So one of the cases we ran into early on was a young lady who was a -4, and I couldn't figure out why she was unhappy. She was always doing really well when she saw me, 20/20, good vision. It turned out she was only getting 3 to 4 hours of sleep a night, and it just wasn't enough sleep to properly mold and hold that all day, every day. Dr. David, I was reading the questions. Can you answer that, please? Sí, la idea es, el doctor dice que de 6 a 8 horas es lo ideal, por lo menos 6, pero obviamente el ejemplo que le está dando es que había esta única paciente que cuando él la veía, pues los resultados eran buenos, después tenía mucha queja de que lo veía bien o no veía bien, y lo que está sucediendo al final del día era que no estaba obteniendo el moldeo o cambiar la superficie óptica por el tiempo suficiente, ya que no tenía un tratamiento adecuado en términos de horas. Y obviamente esto puede afectar lo que está pasando. O sea que el consejo es entre 6 a 8 horas es lo ideal. A lo mejor hay casos de 5 horas que puede trabajar, pero lo mínimo, yo estoy de acuerdo con él, que lo ideal serían 6 para que ese moldeo dure todo el día. And then on to the other question, corneas need to be healthy to start. We don't want to put an Ortho-K lens on a keratoconic patient. We don't want to put an Ortho-K lens on a pellucid marginal patient. We don't want to put a Ortho-K lens on a EMDB or epithelial dystrophy patient. We want a healthy, reasonably good-looking cornea before we start. Importante, obviamente, cuando hablamos de ortoqueratología, ya sea para control de miopía o regular, estamos hablando de pacientes que tienen ojos sanos, ¿verdad? No pueden tener una ectasia corneal, una distrofia corneal, son pacientes que automáticamente se descalifican, ¿verdad? No cualifican para este tipo de tratamiento. Excepto la única excepción, y fue la pregunta que hicieron anteriormente, quizás ojo seco, y dependiendo de la etapa de ojo seco. Si es un ojo seco leve, como él dice, puede utilizar algún tipo de lubricante especial para dormir, pero ya si es un ojo seco severo, pues no habría manera de que se pueda hacer. Perfecto. Seguimos entonces. Por favor, les recuerdo de utilizar el chat de Q&A, no el chat normal.
que estas preguntas solamente las estamos respondiendo por acá. David Morales from Ecuador, Quito, asked, so when should you use Ortoque? When should you use multifocal lenses and decenter lenses or atropine? What is your experience with this, doctor? So for me, I really like Ortho-K, and my patients really like Ortho-K. So the vast majority of the time, Ortho-K is where I'm going to be going. If I go to atropine, it's usually because the patient has a high prescription, you know, there's -8, -9, something that I can do with Ortho-K, but it will be a lot of work for me to do. Atropine works well for those. I use atropine also along with my Ortho-K. And then for peripheral defocus contact lenses, I'm using those when people specifically don't want to do Ortho-K, or if they've got a prescription that maybe needs that modality because of the strength of the prescription or because of some other factors. Él usualmente entonces escoge cuáles son los pacientes. La mayoría de pacientes, como lo explicó en su presentación, escogen Ortoca. Es lo que más le gusta a él, es lo que con lo mejor obtiene resultados. Pero hay pacientes que, por ejemplo, lo utiliza atropina cuando los lentes de ortoqueratología no pueden tratar a este paciente porque es -8, -9, y quizás lo podría hacer con otro diseño de ortoqueratología, pero es demasiado trabajo. Entonces utiliza la atropina. Y muchas veces también utiliza lentes blandos multifocales o con descentración en la periferia cuando son pacientes que necesitan esa modalidad y que no quieren estar en un sistema de ortoqueratología. But there's no question for me, I will fit Ortho-K every single time because I love it and my patients love it. And it's just so doggone much fun to do. Pero para él es ortoqueratología todo el tiempo porque es demasiado excitante, es muy chévere, como dice él, y a él le encanta la ortoqueratología. Marcia Chavez, if Ortoque is a reversible treatment, can patients stop using Ortoque for a few occasions and then the next day use their contact lenses or maybe their glasses? So for example, maybe a patient has the flu, or maybe he's going on vacation, or maybe only to go out at night. Can you use Ortoque? Absolutely. I have patients who maybe they come down with the flu or strep throat or something, and they know they're going to be just wiped out. They'll go out of their retainers for a couple days or as much as a week. I have college students that do that very much during exam period. So what happens with college students is they get to the last 2 weeks of the term and they're not getting enough sleep. They're not taking good care of themselves. They're not eating properly. They're not hydrating. A lot of my college students at the end of the term will just take a week off. They just stop. They stop wearing the retainers. They put their backup glasses on, or the retainers, Ortho-K lenses. They stop wearing their Ortho-K lenses. They put their glasses on for a week. And then as soon as exams are over, they're right back on where they should be. Para contestar la pregunta, doctora Marcia, por supuesto, hay muchos pacientes que a veces les da gripa y dejan de utilizar sus lentes de ortoqueratología, o pacientes que van a la universidad y tienen exámenes y no están durmiendo tanto por las noches, paran de utilizar sus lentes de ortoqueratología durante las noches. Hay muchos pacientes también de él que dejan de utilizar ortoqueratología durante 1 o 2 semanas y vuelven a sus gafas normales, y cuando quieren volver a utilizar ortoqueratología vuelven y se ponen sus lentes de Ortoca. Así que no hay ningún problema en parar y volver al tratamiento. Héctor Páez, my dear friend, good evening. Doctor, I don't think I understand your question. What characteristics do you present on the DC parameters, diameter, material? Thank you for your excellent presentation. I don't think I can understand that question. Dice que presenta este lente, debe decir este lente de contacto, parámetros, diámetro, material. Okay, so what parameters can you fit with Euclid? What is the diameter and what is the material? All right, so diameter, Euclid's main diameter is 10.6, but I believe they have flexibility there. When we're talking about Euclid, we're working within the designs of their Emerald lens. I actually fit a couple of different manufacturers of Ortho-K lenses. I actually fit several different manufacturers of Ortho-K lenses. But I can tell you that the Euclid design with its materials, with their ability to create toric lenses for me,
and with their design and their consultation have been absolutely fantastic. So parameters wise, again, for the first 10 patients, I'm suggesting you stick to what I listed earlier. And then after that, there's lots of options. So I've fit up to, you know, -8 successfully with Ortho-K lenses. Dávila, ¿la respondes? Sí, en el caso, hablando de los parámetros, le podemos hacer llegar al doctor, primero para que tenga idea, una tabla completa obviamente o información completa con respecto a los parámetros enteros del lente. El material que se usa es un material de 85 DK aprobado para dormir con él, no hay problema ninguno. En el caso de lo más alto que ha hecho el doctor es como 8 dioptrías, pero para ser concreto con la contestación al doctor, lo que podemos hacer es, obviamente, ustedes que están aquí nos pueden escribir un texto, un mensaje de un correo electrónico a Spectrum y le hacemos llegar el parametro completo con diámetro, los poderes y todo ese tipo de cosas. Y eso es fácil de hacer sin problema alguno. Yo, viendo pues las preguntas que están haciendo, son preguntas bien específicas de control de miopía. Estamos súper contentos que tengan todas esas dudas porque como Felipe comentó, ¿verdad? Spectrum tiene unas ideas excelentes para este año con respecto al tema con ustedes. Como les dijimos, no se preocupen, esto es un abrebocas solamente. La idea es hacer más webinars como estos, específicamente sobre control de miopía y contestar todo ese tipo de preguntas que están trabajando. Obviamente aquí lo que hicimos fue dar un abrebocas con respecto a UPI, pero tenemos mucho más para ustedes, como comentó Felipe, esto es empezar solamente. Bueno, entonces, bueno, ya está un poco tarde para muchos de ustedes en Argentina, en Chile, en Paraguay, en toda la parte sur de América y más para el Dr. Matthew también. Dr. Matthew, I want to thank you for your time. We have over 125 questions left, but what I'm going to do is I'm going to request them to send them by email so we can answer them. Between me and Dr. Davila, we'll take care of that part. I just want to thank you for your time. Thank you for your amazing presentation. I hope this is the first one of many. And I just want to close out by telling Dr. Davila, thank you as well. Y cierro con ustedes. Tenemos más de 110 preguntas todavía en el chat, así que para que no se nos haga muy tarde, las vamos a contestar por email. Mi email es farrollave@spctinternational.com. También pueden contactar al Dr. Dávila a manager@spctinternational.com para hacer todas estas preguntas que todavía tienen. Queremos agradecerles y queremos decirles que esto es fácil. Esto es una tecnología que queremos que la tengan en sus consultorios. Solamente necesitan darnos keratometrías, diámetro horizontal del iris visible y la receta del paciente. Y nosotros diseñamos un lente de ortoqueratología para ustedes. Les damos clases privadas, hacemos este tipo de clases para ustedes, les enseñamos cómo leer los fluorogramas, cómo interpretar las topografías después de tratamiento. Queremos que ustedes se unten sus manos para que puedan, así como los lentes esclerales hace 15 años, que esto se convierta también en un lente que ustedes puedan agregar a su arsenal de lentes especializados. Por favor, traten la ortoqueratología, que no se la cuenten, que no vean solamente a los optómetras más arriesgados de su país haciendo ortoqueratología. Por favor, trátenla, es muy fácil, los lentes tienen garantía, pero lo que más les queremos recordar es que tenemos un acompañamiento perfecto para ustedes. Si ustedes se quieren adentrar a este mundo, los vamos a acompañar, los vamos a educar, les vamos a enseñar y les vamos a mostrar cómo eficazmente cambiar la vida de sus pacientes con estos pedacitos de plástico. Doctor Dávila, le dejo el micrófono para que se despida. Importante, gracias por estar aquí con nosotros. Yo te he escrito tantas y tantas preguntas súper interesantes que no quiero perder ninguna. Como le dijo Felipe, por favor, no queremos que esto se quede, inclusive podemos después hacer un peer-to-peer con respecto a este tipo de preguntas. No queremos que se nos pierdan estas preguntas. Las pueden llegar a hacer a mí o a Felipe y las vamos a contar todas y cada una de ellas, porque hay demasiadas preguntas interesantes acá. La idea es que comencemos. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Matthew. Muchas veces lo más difícil de esto es empezar. Una vez que usted empieza, fluye. Pero la idea es que a veces tenemos un poquito de miedo o pero de cómo empezar podemos ayudarlos. Con eso no tengan duda ninguna, para eso estamos aquí. Y es bien fácil hacerlo. Inclusive si pasa esto muy bien de cómo empezar a trabajarlo, lo que decía acá Felipe escribió en el chat, tanto mi correo con el DER para que hagan llegar las preguntas. No queremos perder ninguna porque hay demasiadas preguntas. Hay una que no quiero dejar pasar antes de que terminemos,
que nos preguntan cómo conseguir la caja de prueba con ustedes. Importante, y no quiero dejar pasar eso, no hace falta caja de prueba para Euclid. Euclid no utiliza caja de prueba. El diseño, el nomograma que se ha creado para trabajar empíricamente es efectivo entre el 80 al 90% de los casos. Usted no hace falta caja de prueba. Lo que sí le hace falta es, como mencionó el doctor Matthew, una buena refracción autorrefractor, una buena cromatografía o keratometría simulada de un topógrafo y el HBID. Con eso solamente, si usted obtuvo buena data, es suficiente para hacer un lente ortoca para sus pacientes y que obviamente ese paciente, ese lente que se le va a llegar tiene entre el 80 al 90% de probabilidad de que sea el primero sea el perfecto. O sea, no hace falta caja de prueba y eso no quería dejarla pasar antes que termináramos. Okay, Muchas Dr. gracias. Do you have anything else to add? Just thank you so much. Thank you for the translation, Dr. Davila. Thank you for everything. I really appreciate you, and I'm glad I had the opportunity to speak. It's just such a pleasure to share this. This is the best thing in eye care. Let's go out and change the world. Thank you, Dr. Mario. It was really an honor to be actually helping you with translation. I hope to meet you in the near future. Awesome. I'm going to stop sharing. Thank you again so much. Thank you, Dr. Matthew. We can see your passion for this subject. Thank you again. Thank you. Have a great night. Thank you. You too. Thanks. Bye-bye.